El verdadero horror de Dunwich tuvo lugar entre la fiesta de la recolección de la cosecha y el equinoccio de 1928, siendo el Dr. Armitage uno de los testigos presenciales de su abominable prólogo. Había oído hablar del esperpéntico viaje que Whateley había hecho a Cambridge y de sus desesperados intentos de sacar el ejemplar del Necronomicon que se conservaba en la biblioteca Widener de la Universidad de Harvard, pero todos sus esfuerzos fueron en vanos, pues Armitage había puesto en estado de alerta a todos los bibliotecarios que tuvieran a su cargo la custodia de un ejemplar del arcano volumen. Wilbur se había mostrado asombrosamente nervioso en Cambridge. Estaba ansioso por conseguir el libro y no menos por regresar a casa, como si temiera las consecuencias de una larga ausencia. A primeros de agosto se produjo el cuasi esperado acontecimiento. En la madrugada del tercer día de dicho mes, el Dr. Armitage fue despertado bruscamente por los desgarradores y feroces ladridos del imponente perro guardián que había a la entrada del recinto universitario. Los estridentes y terribles gruñidos alternaban con desgarradores aullidos y ladridos, como si el perro se hubiese vuelto rabioso. Los ruidos iban en continuo aumento, pero entrecortados, dejando entre sí pausas terriblemente significativas. Al poco se oyó un pavoroso grito de una garganta totalmente desconocida, un grito que despertó no a menos de la mitad de cuantos dormían a aquellas horas en Arkham, y que en lo sucesivo los asaltaría continuamente en sus sueños. Un grito que no podía proceder de ningún ser nacido en la tierra o morador de ella. Armitage se puso rápidamente algo de ropa por encima y echó a correr por los paseos y jardines hasta llegar a los edificios universitarios, donde pudo ver que otros se le habían adelantado. Aún se oían los retumbantes ecos de la alarma antirrobo de la biblioteca. A la luz de la luna se divisaba una ventana abierta de par en par, mostrando las abisales tinieblas que encerraban. Quienquiera que hubiese intentado entrar había logrado su propósito, pues los ladridos y gritos, que pronto acabarían confundiéndose en una sorda profusión de aullidos y gemidos, procedían indudablemente del interior del edificio. Un sexto sentido le hizo entrever a Armitage que cuanto allí sucedía no era algo que pudieran contemplar ojos sensibles, y con gesto autoritario mandó retroceder a la muchedumbre allí congregada, al tiempo que abría la puerta del vestíbulo. Entre los allí reunidos vio al profesor Warren Rice y al doctor Francis Morgan, a quienes tiempo atrás había hecho partícipes de algunas de sus conjeturas y temores, y con la mano les hizo una señal para que le siguieran al interior. Los sonidos que de allí salían habían remitido casi por completo, salvo los monótonos gruñidos del perro, pero Armitage dio un brusco respingo al advertir entre la maleza un ruidoso coro de chotacabras que había comenzado a entonar sus endiabladamente rítmicos chirridos, como si marchasen al unísono con los últimos estertores de un ser agonizante. En el edificio entero reinaba un insoportable hedor que le resultaba harto familiar a Armitage, quien en compañía de los dos profesores se lanzó corriendo por el vestíbulo hasta llegar a la salita de lectura de temas genealógicos, lugar de donde salían los sordos gemidos. Por espacio de unos segundos nadie se atrevió a encender la luz, hasta que Armitage, armándose de valor, dio al interruptor. Uno de los tres hombres, cual no se sabe, profirió un estridente alarido ante lo que se veía tendido en el suelo, entre un revoltijo de mesas y sillas volcadas.
El profesor Rice afirma que durante unos instantes perdió el sentido, si bien sus piernas no flaquearon ni llegó a caerse al suelo. En el suelo, encima de un fétido charco de líquido purulento entre amarillento y verdoso y de una viscosidad butuminosa, yacía medio recostado un ser de casi 9 pies de altura, al que el perro había desgarrado toda la ropa y algunos trozos de piel. Aún no estaba muerto. Se retorcía en medio de silenciosos espasmos, al tiempo que su pecho jadeaba el abominable compás de los estridentes chirridos de las chotacabras, que expectantes oteaban desde fuera de la sala. Esparcidos por toda la estancia podían verse trozos de piel de zapato y jirones de ropa, y junto a la ventana se veía una mochila de lona vacía que debió arrojar allí aquel gigantesco ser. Junto al pupitre central había un revólver en el suelo, con un cartucho percutado pero sin pólvora, que posteriormente serviría para explicar por qué no había sido disparado. No obstante, aquel ser que yacía en el suelo eclipsó un momento cualquier otra imagen que pudiera ver en la estancia. Sería harto trillado y no del todo cierto decir que ninguna pluma humana podría describirlo, pero ya sería menos erróneo decir que no podría visualizarse gráficamente por nadie cuyas ideas acerca de la fisionomía y el perfil en general estuviesen demasiado apegadas a las formas de vidas existentes en nuestro planeta y a las 3 dimensiones conocidas. No cabía duda de que en parte se trataba de una criatura humana, con manos y cabeza de hombre, en tanto que su rostro chotuno y sin mentón llevaba el inconfundible sello de los Wateley. Pero el torso y las extremidades inferiores tenían una forma teratológicamente monstruosa. Solo gracias a una holgada indumentaria pudo aquel ser andar sobre la tierra sin ser molestado o erradicado de su superficie. Por encima de la cintura era un ser cuasi antropomórfico, aunque el pecho, sobre el cual aún se hallaban posadas las desgarradoras patas del perro, tenía el correoso y reticulado pellejo de un cocodrilo o un lagarto. La espalda tenía un color moteado entre amarillo y negro y recordaba vagamente la escamosa piel de ciertas especies de serpientes. Pero en diferencia, lo más monstruoso de todo el cuerpo era la parte inferior. A partir de la cintura desaparecía toda semejanza con el cuerpo humano y comenzaba la más desenfrenada fantasía que cabe imaginarse. La piel estaba cubierta de un frondoso y áspero pelaje negro, y del abdomen brotaban un montón de largos tentáculos entre grises y verdosos, de los que sobresalían flácidamente unas ventosas rojas que hacían las veces de boca. Su disposición era de lo más extraño y parecía seguir las simetrías de alguna geometría cósmica desconocida en la Tierra e incluso en el sistema solar. En cada cadera, hundido en una especie de rosácea y cilíndrica órbita, se alojaba lo que parecía ser un rudimentario ojo, mientras que en el lugar donde suele estar el rabo le colgaba algo que tenía todo el aspecto de una trompa o tentáculo, con marcas anulares violetas y múltiples muestras de tratarse de una boca o garganta sin desarrollar. Las piernas, salvo por el pelaje negro que las cubrían, guardaban cierto parecido con las extremidades de los gigantescos saurios que poblaban la tierra en los tiempos prehistóricos, y terminaban en unas carnosidades surcadas de venas que ni eran pezuñas ni garras. Cuando respiraba, el rabo y los tentáculos mudaban rítmicamente de color, como si obedecieran alguna causa circulatoria característica de su verdoso tinte no humano.
mientras que el rabo tenía un color amarillento que alternaba con otro blanco grisáceo de repugnante aspecto en los espacios que quedaban entre los anillos de color violeta. De sangre no había ni rastro, solo el fétido y purulento líquido verdoso amarillento que corría por el piso más allá del pringoso círculo, dejando tras de sí una curiosa y descolorida mancha. La presencia de los 3 hombres debió despertar al moribundo allí postrado, que se puso a balbucir sin siquiera volver a levantar la cabeza. Armitage no recogió por escritos los sonidos que profería, pero afirma categóricamente que no pronunció ni uno solo en inglés. Al principio, las sílabas desafiaban toda posible comparación con ningún lenguaje conocido en la Tierra, pero ya hacia el final articuló unos incoherentes fragmentos que evidentemente procedían del Necronomicon, el abominable libro cuya búsqueda iba a costarle la muerte. Los fragmentos, tal como los recuerda Armitage, rezaban así, poco más o menos: Yoxotot. desvaneciéndose su voz en el aire, mientras las chotacabras chirriaban en crescendo rítmico de malsana expectación. Luego se interrumpieron los jadeos y el perro alzó la cabeza, emitiendo un prolongado y lúgubre aullido. Un cambio se produjo en la faz amarillenta y chotuna de aquel ser postrado en el suelo, al tiempo que sus grandes ojos negros se hundían pasmosamente en sus cavidades. Al otro lado de la ventana cesó de repente el griterío que armaban las chotacabras, y por encima de los murmullos de la muchedumbre allí congregados se oyó un frenético zumbido y revoloteo. Recortadas contra el trasfondo de la luna podían verse grandes nubes de alados vigías expectantes que alzaban el vuelo y huían de la vista, espantados solo de ver la presa sobre la que se disponían a lanzarse. De pronto, el perro dio un brusco respingo, lanzó un aterrador ladrido y se arrojó precipitadamente por la ventana por la que había entrado. Un alarido salió de la expectante multitud, mientras Armitage decía a gritos a los hombres que aguardaban afuera que en tanto llegase la policía o el forense no entrasen en la sala. Afortunadamente, las ventanas eran lo suficientemente altas como para que nadie pudiera asomarse. Para mayor seguridad, echó las oscuras cortinas con sumo cuidado. Entretanto, llegaron 2 policías y el doctor Morgan, que salió a su encuentro al vestíbulo. Les instó que por su propio bien aguardasen a entrar a la hedionda sala de lecturas hasta que llegara el forense y pudiera cubrirse el cuerpo del ser allí postrado. Mientras esto ocurría, unos cambios realmente espantosos tenían lugar en aquella gigantesca criatura. No se precisa describir la clase y proporción de encogimiento y desintegración que se desarrollaba ante los ojos de Armitage y Rice, pero puede decirse que aparte de la apariencia externa de cara y manos, el elemento auténticamente humano de Wilbur Whateley era mínimo. Cuando llegó el forense, solo quedaba una masa blancuzca y viscosa sobre el entarimado suelo, en tanto que el fétido olor casi había desaparecido por completo. Por lo visto, Whateley no tenía cráneo ni esqueleto óseo, al menos tal como los entendemos. En algo debía parecerse a su desconocido progenitor.